Pues muchas gracias por tu intervención. Gracias. Me dejó reflexionando porque, bueno, no pude evitar que dialogara en mi cabeza con, bueno, todo lo que dice Lacan. Y bueno, pues estábamos hablando ahora de si era posible concebir una mecánica libidinal distinta o en algún momento una mecánica libidinal distinta, porque, claro, si pienso antes de Lacan y de la acumulación de la riqueza, pues me viene como la religión y, como decías tú, todo el tema de la fe también parece bastante deseo. Y bueno, sí que hablábamos de que al final, como decías tú, pues sí, el capitalismo no es que adopte la mecánica libidinal, sino que es. Entonces es simplemente como nosotros al cuadrado, por así decirlo, o es posible que vengamos de una mecánica libidinal distinta. Ya. Bueno, esto es interesante, ¿eh? Se tendría que estudiar bien. Pero mi hipótesis es que cuando nace el psicoanálisis, nace porque ya está el sujeto de deseo. Entonces, es normal bueno, que con Freud aparezca toda la cuestión de la libido y demás, y que Lacan al final acabe como reestructurando, digamos, este sujeto deseante como un sujeto fallido, ¿no? Finalmente. Pero entiendo que aquí yo estaría un poco con Preciado, ¿sabes? Cuando Preciado hace la conferencia en la Escuela de la Causa Freudiana, el Yo soy un monstruo que os habla, lo que les dice a los psicoanalistas, y a mí me interesa mucho el psicoanálisis, pero lo que les dice a los psicoanalistas es que su epistemología es una epistemología que está caduca. Es una epistemología que pertenece al dispositivo de la sexualidad, sobre todo porque ella piensa como en un psicoanálisis más edípico, más freudiano seguramente. Pero yo entiendo que Preciado es Foucaultiano, ¿no? Y que desde el punto de vista de Foucault, el deseo como dispositivo tiene un momento de nacimiento y seguramente tendrá un final, ¿no? que es lo que dice Foucault a propósito del concepto de hombre. Es decir, también con el hombre podrías decir, pero han habido otras tipologías de hombre. Sí, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo surge el hombre como nudo epistémico, como sujeto antropológico, como sujeto económico finalmente, ¿no? Y tiene una fecha de caducidad, y por eso ahora estamos en un momento de posthumanismos o de otra cosa. O sea, yo creo que tiene que haber un giro epistémico en el que vamos a empezar a entendernos en otros términos. Lo que no sé es si esto va a significar el final del capitalismo o no, ¿no? Porque seguramente la racionalidad económica va junta con las racionalidades discursivas. Entonces, no sé si realmente va a haber Pero pienso que si hay un futuro postcapitalista, ya no estará basado en el deseo, estará basado en otra cosa. Eso es mi hipótesis, mi intuición. Realmente se tendría que trabajar a fondo, pero mi idea es esta. De nada. Vale, buen día. Antes de hacer la intervención, quiero hacer una reflexión al público, porque llevo viniendo todos los días, mañanas y bastantes tardes, y veo como que las voces que hablan siempre son las mismas. Entonces, que a veces el silencio no tiene que ser incómodo, ya sé que a veces lo parece, pero da tiempo a reflexionar, y que si hemos hablado muchas veces nos contengamos un poquito y pasemos un poco la voz. Esto para empezar. Luego el tema de género pues también está ahí, pero... Entonces, vamos allá. Es una reflexión que quiero hacer y que podría haber hecho en cualquiera de las charlas que ha habido hasta ahora. No es una crítica a ti, sino una reflexión. Veo que desde la filosofía, la sociología y todos los demás campos, yo pues también vengo de militancias de base en Cataluña, leo muchos ensayos. Aquí tengo, por ejemplo, el de Clara Ramas, que se llama El tiempo perdido, contra la edad dorada, una crítica del fantasma de la melancolía en la política y la filosofía. No sé si lo has leído, pero justamente su apuesta es la opuesta a ti, y, y también es una persona pues, que es militante, que es de izquierdas, etc.
Y después también está Alicia Valdés, que tiene otro libro que se llama La política del malestar. Y que todas, o sea, yo intento leer ahora solo mujeres, porque tenemos mucho más que aportar, y que todas, de alguna manera, pues hacéis un análisis, ¿no? Desde, bueno, por qué el auge de los fascismos, desde esta subjetividad que también siempre se ha negado desde el racionalismo, ¿no? Lo racional separado de la subjetividad, lo emocional, etcétera, y nosotras venimos a aportar esto desde nuestra subjetividad, nuestra militancia feminista y nuestra posición en el mundo, y me parece como muy guay. Pero la reflexión viene un poco también en que, más allá de que nos podamos poner de acuerdo en cositas, que sí que creo que después son un poco determinantes en la línea que podemos tener, para mí la posición en el mundo es un poco la de Marx, de que la filosofía no nos tiene que ayudar solo a analizar la realidad, sino a transformarla, ¿no? Para mí es esa la posición. Y veo que en todos estos libros, pues, la cosa de transformar el mundo, ¿no? Se dedica al último capítulo, que son pues 5 páginas, 20 de las que sean de un libro de 200, 300 o 500 páginas. Entonces, bueno, sí que para mí la cosa es un poquito más de a dónde vamos a parar o cuál es nuestra posición o cuáles son las ideas a las que podemos apuntar para cambiar este mundo, que creo que van mucho más allá del individualismo, de decir, bueno, pues una posición del amor o de, bueno, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, organizándonos en pequeños sectores, porque, lo repito otra vez, yo vengo de Barcelona y allí pues hay una fragmentación total en la militancia, aquí en Galicia también, pues aquí está la lucha de Altri, de ENCE, por la defensa de la tierra, allí pues el tema de los alquileres, y que todo está muy bien y está muy vinculado, pero no hay vínculos. O sea, la gente no se vincula. Yo no he venido aquí, no conozco a nadie militante de aquí, no sé dónde ir, sé que está La Pedreira y son compañeros, pero como que todo está muy fragmentado. Entonces, bueno, pues mi pregunta va un poquito en este sentido, y que creo que Fischer, por ejemplo, apostaba por el socialismo. Entonces, bueno, al menos en el libro de Realismo Capitalista, es lo que se entiende allí, pues te quería hacer como esta pregunta de a dónde vas a parar con este nihilismo creativo más allá de lo individual, porque, bueno, creo que no nos está sirviendo. Muy bien, pues muchas gracias. Muy Gracias a ti. Muy interesante la pregunta. Ay, sí. Bueno, a ver, el libro de Clara Ramas no lo he leído y lo tengo que hacer pero me puse a escribir ya con las cosas que tenía leídas. Pero la he escuchado, sí. Entonces, bueno, es que no sé exactamente, creo que como ella entiende la melancolía es lo que yo entiendo por nostalgia. Por lo tanto, yo creo que ahí no nos vamos a entender en la definición de la melancolía, pero lo leeré para verlo. Y a Alicia Valdés hemos trabajado juntas, a ella sí que la conozco, todavía no he leído el libro, pero con Alicia pues sí que tenemos como cosas en común porque hemos trabajado en el mismo proyecto y entiendo. Entonces, está muy bien visto lo que tú dices, ¿no? Es decir, como los análisis en el momento en que entramos mujeres seguramente a hacer análisis de la contemporaneidad, los hacemos desde lo afectivo, los hacemos desde el lado de lo subjetivo, no hacemos esos análisis que hacían los señoros tan concienzudos, teóricos, ahí como... pues de esto, pues económicos, discursivos, etcétera. Sí que hay discurso, pero siempre es un discurso desde la experiencia vivida. Y a mí esto me gusta, es decir, creo que es un aporte que hacemos, yo qué sé, los cuerpos feminizados, no voy a decir las mujeres, ¿no? En general, pues todos los que hemos estado ahí como sufriendo el patriarcado y sufriendo el capitalismo desde el cuerpo, pues pensamos desde el cuerpo. Entonces, eso me parece como interesante y creo como que, bueno, que es un giro que aporta realmente, ¿no? Y que esto, yo en el libro de feminismo, ¿no? Digo, cuando una mujer o un cuerpo feminizado, entiendo por mujer algo muy, muy amplio, ¿no? Entra en un campo de saber que ha estado siempre dominado por hombres,
entra para transformarlo. O sea, no sirve de nada masculinizarse y hacer lo mismo que han estado haciendo los hombres toda la vida, ¿no? Es para dejar algún tipo de giro en ese campo. Entonces, esto tiene que ver con lo siguiente que planteas, que es, yo soy marxista, no solo es analizar, sino transformar el mundo. Yo esto lo veo problemático. Ya, digamos, la premisa la veo problemática. Presupone una separación entre teoría y praxis bueno, que me parece problemática porque no creo que sea real. Es decir, cuando hacemos teoría, hacemos praxis. Eso es una praxis. Igual que el que hace cine hace una praxis cinematográfica y el que escribe hace una praxis literaria y el que filosofa hace una praxis conceptual, ¿no? Eso es praxis. Y en cualquier praxis se presupone una teoría. No hay ninguna praxis que trabaje sin una teoría detrás. Entonces, no podemos dividir, aparte que es la tesis de Feuerbach, ¿no? Bueno, se tendría que ver bien esta frase cómo está traducida, qué es lo que dice exactamente, si realmente Marx está haciendo esta separación entre teoría y praxis o no. Y yo diría que no está tan claro ni en Marx que haya esta separación. El análisis que hace Marx es un análisis práctico. O sea, hacer análisis es praxis. Entonces, yo defendería la teoría como una práctica que porque la haga uno no quiere decir que no sea colectiva. La hace uno pues porque en un momento dado ahí alguien ve algo, pero que está atravesado por todo lo colectivo, si no, no lo veríamos, ¿no? Esto por un lado. Y entonces, la cuestión de la militancia, que es otro tipo de praxis, igual que lo es la filosofía, sigue siendo una praxis que no creo que necesariamente hoy en día, tal como están las cosas, tenga que pasar por un gran movimiento colectivo. Ni por un gran movimiento con una perspectiva de futuro muy elaborada, de queremos ir hacia ahí todos, porque la sociedad ya no es así. Es decir, aunque Fischer todavía lo contemplaba, es muy difícil. ¿Cómo vas a poner de acuerdo? Una cosa es cuando había una clase obrera, ¿vale? que más o menos era homogénea, pero ¿cómo vas a poner de acuerdo al precario de Globo con los precarios de la universidad, con los precarios de los hospitales, con los precarios, con los pakistaneses que acaban de abrir un colmado, con el chino que tiene un bar que pertenece a una mafia, etcétera, etcétera? Es decir, realmente no hay una clase obrera. El precariado es otra cosa y es una cosa que está disgregada, ¿no? ¿Eso quiere decir que no tienen que haber luchas? No, tienen que haber luchas, pero serán luchas parciales que resonarán unas con otras. Igual yo en esto sería deleuziana, igual tenemos que salir del árbol y empezar a pensar en el rizoma, ¿no? en las conexiones entre singularidades. Y no con la idea de un partido o una cabeza que organiza una base social, ¿no? Y además creo que el feminismo es un ejemplo de esto. El feminismo ha hecho unas revoluciones bestiales. Hay una revolución del género, les guste o no, y no ha hecho falta pensar en una utopía no patriarcal, ¿no? El feminismo avanza denunciando comportamientos, denunciando mil cosas y sigue avanzando. Y no necesita de un proyecto de futuro, es aquí y ahora. Y tampoco todas están juntas. Y ahí las feministas, pues de esta manera, las TERF, las no sé qué, cada uno es feminista como le da la gana. Pero aún así ha puesto en jaque el patriarcado. Yo no tengo nostalgia de colectivo. Será porque soy melancólica, pero esto te diría, ¿eh? Hola, Laura. Hola. Quería preguntarte por la cuestión del deseo, porque yo no entiendo. Yo entiendo que el deseo no se sabe.
O sea, uno nunca sabe lo que desea. Puede hacerse una idea, pero luego se da cuenta de que no era lo que deseaba, aquello que desea. Entonces estamos todo el rato como sin saber lo que es el deseo. Y bueno, yo he sido, creo que me considero como en una depresión crónica, algo así, ¿no? Y yo estoy absolutamente incapacitado para la acción. Yo creo que el síntoma de un deprimido es que no actúa, que no quiere actuar, renuncia a actuar. Entonces, claro, con esta idea de deseo, ¿cómo se puede actuar sin desear? Esa sería una pregunta. Luego te quería preguntar por la esperanza, también un poco en relación con esto del deseo. ¿Cómo puedes actuar si no confías en un porvenir? Aunque suena un poco cristiano esto. O sea, puedes ser atea y creer en la esperanza, o tener esperanza siendo atea. Y luego te quería preguntar por la melancolía. Si siempre se dirige hacia el pasado, la melancolía, o también se puede tener melancolía por un futuro. Muy interesante, sí. A ver, obviamente no tengo respuesta a nada, ¿vale? Pero voy a intentar. O sea, yo creo que, bueno, sé que es posible vivir sin esperanza, ¿sí? Pero no voy a convencer a nadie. O sea, realmente alguien te tiene que prometer que el futuro va a ser mejor para que actúes. Yo esto lo veo como un poco es una trampa. La promesa de la felicidad es una trampa, siempre, en las relaciones, en los matrimonios, en las sociedades, etc. No vamos a ser felices, ya está, no pasa nada. Hay momentos de felicidad, momentos que no, ya está. Pero eso no impide que haya una exigencia de acción. Es decir, se puede actuar sin porvenir o sin esperanza. Se actúa por ética, creo. Para mí un poco la figura que trabajaba en el libro anterior del feminismo es la figura de Antígona. Antígona se enfrenta a Creonte, ¿no? Se enfrenta a la ley de la ciudad porque quiere enterrar a su hermano y está prohibido, pero Antígona no está diciendo y ahora vamos a crear una sociedad en la que se pueda enterrar a los hermanos. No, actúo porque hay que actuar y actúo de este modo. Y si me tengo que enfrentar al poder, me voy a enfrentar al poder porque es lo que hay que hacer. Actuar desde una exigencia ética no requiere pues esta necesidad de un imaginario de que el mundo será mejor. No sabemos si el mundo será mejor, pero sí sabemos cómo queremos actuar. Si alguien se está ahogando en el Mediterráneo, sabemos cómo queremos actuar. Y no me da igual ¿no? que te expliquen lo que quieran, que es legal, que no es legal. Bueno, hay acciones que deben ser y ya está. Y entonces, bueno, yo creo que es como al contrario. Eso es lo que libera la acción. Lo que hace que la acción sea de verdad una acción y no una acción con cálculo, digamos, a la derridiana, ¿no? Y no algo que hago porque si hago esto se me promete lo siguiente, ¿no? Que esta es la gran trampa. Y es la trampa también del deseo. En la actualidad, no sé. Todas las promesas, ¿no? Todas las cosas que hacemos, porque si las hacemos, porque si cumplimos con nuestra obligación que no deseamos, la mayor parte de veces, se nos dará aquello que deseamos, ¿no? Y es un horror. Y no paramos de actuar haciendo lo que no deseamos, pero al mismo tiempo para conseguir nuestros deseos. Y al final estos deseos normalmente son muy mezquinos, son muy básicos. Pues es ser querido, tener un trabajo y una casa. En total, es muy necesario, pero es muy básico. Y jugando con eso es como te tienen atrapado todo el rato. Entonces me parece como algo de lo que nos tenemos que liberar. Y lo de la melancolía y el pasado, no. Yo lo de la melancolía respecto al pasado, yo creo que es más nostalgia en este sentido, ¿no? Pues esto, la tristeza por aquello que se ha perdido y tenerlo ahí como idealizado. La melancolía respecto al futuro sería un poco lo que plantea Fisher, pero a mí me parece una mala melancolía porque, insisto, porque creo que la idea de futuro es una idea caduca.
en sí misma. Es decir, una cosa es el mañana y otra es el futuro, ¿no? El imaginario de los futuros, o sea, como en los 70 se imaginaban que iba a ser el siglo XXI, todos esos imaginarios, eso no ha pasado siempre. O sea, pertenece como a una mirada de la historia y del tiempo histórico como lineal, y que la tecnología, pues yo qué sé, pues la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿no? El hierro, la tecnología y tal, nos iba a llevar a un tipo de sociedad, yo qué sé, que iríamos volando así por la calle, ¿no? Esto es un imaginario que es caduco, que es modernista, y está bien que se acabe. Ojalá se acabase. Entonces, tener melancolía por los futuros que no se han realizado, que es un poco la posición de Fischer, me parece inútil. No, bueno, vale, pero no, me parece como... Otra cosa es que la melancolía recuerde la derrota. La derrota... En el libro recojo de Fischer la idea de la pérdida, ¿no? Y un poco lo que él viene a decir es que las generaciones actuales han perdido la pérdida, ¿sí? O sea, ya ni siquiera las generaciones más jóvenes ni siquiera saben que hubo un momento en que se combatió el capitalismo. Y además les da igual. Y además, y toda la historia, digamos, cultural de Occidente está borrada. Y en las redes lo que te encuentras es toda la cultura a la vez, como una especie de pastiche que puedes coger un poco de aquí, un poco de allá. Todo está presente, pero en esa totalización del presente no hay el vacío, no hay la pérdida. Entonces hay como una saturación, digamos, de positividad. Entonces, lo que aporta la melancolía es la conciencia de la pérdida. Hay algo que se ha perdido. Y entre otras cosas, la posición de oposición es lo que se ha perdido. Y bueno, hay que pensar cómo reactivarla, esta oposición, pero desde otro lugar que no sea el teleológico. Pues esto es lo que yo me planteo. Pero entiendo lo que tú dices también, ¿eh? Gracias. Hola, Laura. Tengo un poco de reparo porque me da la impresión de que alguna de las intervinientes ha criticado que solamente hablásemos hombres en esta historia, y si levanta la voz, pues estupendo. Pero de todas maneras voy a osar hacerte una pregunta sobre alguien que conoces mejor que yo, que se llama Yulia Kristeva, y que en su desarrollo intelectual feminista con Badinter recupera a todo el feminismo francés de final de la Segunda Guerra Mundial. La historia es qué significa el concepto de abyecto que tiene ella, y que para mí ha sido muy complicado seguir leyendo, y que actualmente todo lo que has dicho en tu exposición, cada vez que podía atender a algo, pues me da la impresión de que lo abyecto estaba en el medio. Cuando hablas de que el suicidio es importante, por lo menos en cantidad en la situación actual, nos damos cuenta que Benjamin, por ejemplo, se ha suicidado en la frontera catalana en su momento, como todo el mundo sabe. Quería saber un poquito sobre el suicidio, si el futuro, si la reforma del capitalismo, siendo abyecto completamente, tiene cabida o va a tener cabida todavía en los médicos de cabecera ya te dan enseguida una pauta del suicidio, por lo menos en Galicia, por lo menos en Pontevedra. Si tienes una hija que tiene algún problema de estabilidad, pues cuidado, esto entra dentro del programa de la Xunta con el tema de suicidio, a ver qué hacemos. Pero yo creo que es excesivo, pero es posible que sea verdad que los médicos y los terapeutas detectáis mejor que nadie que hay un trauma melancólico dentro de
dentro de la situación. Gracias, Laura, por tu intervención y la recordaré. Gracias. Bueno, a ver. Yo el texto que más he trabajado de Kristeva es el de Sol Negro para este libro. El del abyecto no lo he trabajado, pero tengo alguna noción, ¿vale? Entonces, pero bueno, entiendo que se sitúa un poco en el mismo lugar. Muchas de las cosas que yo digo sobre la melancolía en el libro las extraigo de Kristeva. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, Kristeva, cuando habla de la Marguerite Duras en el libro de Sol Negro, que me encanta, es el último capítulo, o bueno, en general, de Nerval, de Dostoyevsky, etc. Lo que no me gusta de ese libro, de Kristeva, es que siempre los ejemplos son ejemplos excelsos, o sea, Duras, ¿no? Siempre son grandes literatos. Y al final la melancolía y el suicidio es de la gente de cada día, ¿sí? Entonces, yo creo que está muy bien todo lo que dice, pero que habría que bajarlo a la realidad. No hace falta ser un artista creativo y que por tu creatividad estés especialmente dotado para la melancolía y abocado al suicidio. No, cualquier trabajador precario está igual de abocado a la abyección y al suicidio como Marguerite Duras o Dostoyevsky, ¿sí? Entonces, eso de un lado. Pero aparte de eso, todo lo que dice me parece que es súper interesante y se entiende muy bien. Y de las cosas que dice es que el melancólico es alguien que lleva un Hiroshima personal dentro, ¿sí? Digamos, pero no solo por lo que le haya pasado de traumático, que muchas veces sí, ¿no? Pero eso que ha pasado de traumático tiene algo de estructural. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa mucho que Kristeva no habla, pero, por ejemplo, en la literatura trans, en Las malas de Camila Sosa, bueno, en algunos textos, ¿no? Tú lo que ves es que el cuerpo trans, lo primero que ha sufrido desde la infancia son violaciones, ¿sí? Y a partir de ahí, tú todo lo que quieras. Y que eso se politice, me parece fundamental. O sea, porque un niño a los 6 años tuviera pluma o se vistiera de niña, digamos, eso estaba penalizado con la violación en muchos lugares, ¿sí? Entonces, a mí me parece fundamental que esas voces, que son voces melancólicas y que en el caso, bueno, las tasas de suicidio entre la gente trans es bastante grande, pero no por ser trans, sino por la violencia que llevan desde la infancia, ¿no? Que eso deje ocupando ese lugar de la abyección, tenga una voz, tenga una narración posible que, como mínimo, lo que muestra es cómo está estructurada nuestra sociedad y la violencia que hay en nuestra sociedad, ¿no? Esto de un lado. Y de otro lado, la melancólica, sobre todo una de las cosas que me interesan del libro de Kristeva es que vincula mucho la melancolía con la feminidad. Es decir, es una posición muy femenina. Y eso tiene que ver con Lacan también, que hablábamos ahora aquí, ¿no? Es decir, en realidad el mundo es masculino. El mundo del deseo es deseo masculino, sobre todo, ¿sí? Otra cosa es que los cuerpos feminizados de las mujeres nos masculinicemos y acabemos pues deseando del mismo modo. Pero Kristeva, que era una feminista de la diferencia, planteaba que quizá el deseo femenino no pasa, o si hay deseo femenino, o justamente lo femenino tiene algo que ver con el no todo, como en Lacan, ¿no? Con el no todo es deseo, no todo es falo, no todo es el ámbito de lo simbólico. Y los cuerpos femeninos que están tocados por la melancolía, y que la melancolía tiene que ver con esa toma de distancia con el mundo real, y ver el mundo real como algo absolutamente ficcional y además fálico y además poco interesante, digamos, por eso, ¿para qué una se va a meter en el mundo si no tiene ningún interés, ¿no? Pues el cuerpo abyecto
digamos, trae esas noticias al mundo supuestamente real en el que el deseo funciona. Y bueno, y entonces me interesó esto que dices de Benjamin. Otra cosa que me interesó, que no lo dice tanto, bueno, lo dice Kristeva, pero después fui investigando y vi que era así. Y es que cuando te pones a mirar las estadísticas de suicidios, la mayoría son hombres, ¿no? Pero cuando te pones a mirar las estadísticas de depresión, la mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué pasa aquí, ¿no? Este desequilibrio entre la posición melancólica y el suicidio tiene que ver con que el suicidio no deja de ser un acto de soberanía. Es decir, es un momento en el que el yo dice basta, hasta aquí, ¿no? Y no deja de ser un acto masculino eso. Esa soberanía del yo sobre mí mismo, esto lo explica también Derrida en La pena de muerte, ¿no? Esa soberanía de decir, acabo con el tiempo, acabo con el mundo, no dejo lugar al porvenir, sino que soy yo el que termina, es una posición soberana, es una posición de la soberanía. Y en el caso de las mujeres que se suicidan, estuve mirando, por ejemplo, en México, que en México es increíble, los suicidios de mujeres empiezan como a los 6 años, de los 6 a los 20 y pico es cuando más hay. Todos sabemos por qué, ¿no? Cómo actúa la violencia machista ahí. Pues esto, en la manera como la gente se suicida, ¿sí? Los hombres normalmente se suicidan en México con un tiro en la cabeza, ¿sí? Lo cual es una acción, mientras que o ahorcándose, ¿sí? Mientras que las mujeres tienden, digamos, a suicidarse pues, tomándose fármacos o abriéndose las venas. Entonces, es como dos maneras muy diferentes de acabar con la vida. Como una manera que es como un dejarse llevar, y esto lo dice Kristeva, tomarse un tubo de fármacos es como una no acción. Tú lo que quieres es dormir ya hasta el final, ¿no? Y en cambio, el pegarse un tiro, el hacer una acción, eso es muchísimo más masculino. Entonces, se entiende que la posición melancólica femenina no siempre acaba en el suicidio, precisamente porque ni siquiera tienes las ganas de hacer una acción como esa. Entonces, eso es lo que a mí me interesó más de Kristeva. Pero bueno, me queda pendiente seguirla leyendo. Gracias por la pregunta. Hola, buenos días. Mira, yo creo que la depresión es un mal rollo, ¿no? ¿Cómo? Que la depresión es un mal rollo. Entonces no entiendo muy bien qué es un mal rollo. No entiendo muy bien lo de militar en la depresión. Creo que el nihilismo es un mal rollo. Creo que nunca hay nihilismo, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay, por lo menos, pues la idea económica del capitalismo. Y precisamente la militancia en el nihilismo parecería que sería la militancia en ese orden espontáneo, ¿no? Y entonces, ¿no sería mejor militar en el anticapitalismo? Y por lo tanto, digamos, el nihilismo o la depresión pueden ser formas que nos desvelen, ¿no? Es como ayer en la charla de la noche nos daba muchísimos datos, ¿no? La ponente, y la conclusión estaba clarísima, la causa, el capitalismo. Pero se negaba a llegar a la causa, a cuál es el origen real de las enfermedades mentales, entre comillas, ¿no? Entonces, yo no acabo de entender la militancia nihilista o la militancia en la depresión. Me parece que es al revés. La militancia en el nihilismo, la depresión, son fuente o deben ser fuente de desvelamiento de la realidad. Y la militancia sería, por lo tanto, en el anticapitalismo. ¿No? Bueno, yo creo que la depresión es anticapitalista. O sea, negarte a producir es anticapitalista. Decir yo no juego es anticapitalista. Mira, Fisher cita a Ian Curtis, que era el cantante de Joy Division, que era un grupo de música, así, los boomers lo conoceréis, que se suicidó también. Y Fisher decía
bueno, Ian Curtis, ¿no? Decía que la conciencia que la depresión, digamos, traía la conciencia de que nuestros deseos más urgentes no son sino un sucio truco vitalista para mantener el espectáculo en funcionamiento. Entonces, esta frase a mí me llegó al alma. O sea, realmente está bien, pero la militancia puede ser desde esta conciencia. Cuando la militancia se pone desde el lado de lo positivo, es fácil que caiga en el mantenimiento del espectáculo. ¿Sí? Entonces, no sé en qué consiste exactamente una militancia anticapitalista. Si te refieres a tomar las armas, que supongo que no, porque ya desde los 70 te refieres, no sé exactamente a qué, cada uno la hará como quiera, esta militancia, ¿no? ¿Te refieres a militar en un partido? Yo no lo tengo claro que un partido dentro del sistema actual sea realmente anticapitalista. Habría que verlo. No sé, lo que hemos visto hasta ahora no ha sido así. Bueno, mi respuesta sigue siendo esta. No es contradictoria la depresión con el anticapitalismo, ni con la militancia anticapitalista. Y se puede actuar desde este pensar nihilista. Es más, es que es necesario. En algún momento hablo en el libro también de cómo cuesta vivir en este infierno de salvadores, ¿no? Cada vez que nos llega un salvador con una solución, basta. O sea, ya no queremos más soluciones, no queremos más salvadores, ya no creemos en dioses. O sea, este tendría que ser, creo, la posición militante. Y militar sabiendo que no hay promesa y que nadie nos va a salvar y que no nos hacen falta líderes que nos vayan a sacar de aquí porque no lo van a hacer. Y me parece una militancia lúcida a partir del nihilismo. En cambio, me parece una militancia de Walt Disney creer en los salvadores. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Hola, gracias, Laura. Es radical esto que propones de la melancolía como militancia. Entiendo este punto, ¿no? de quitarle el velo, ¿no?, al sistema y de decir, pues aquí me planto, dejo de estar en este circuito. Quedar fuera de juego del sistema, lo jodido es si te deja fuera de juego de la vida, ¿no?, que yo creo que es a lo que quizás pueden apuntar algunos compañeros. Y ahí veo problemático lo de descartar la necesidad del deseo, ¿no? Y retomando un poco el marco al que apuntaba el primer compañero, que hizo una intervención que hablaba de psicoanálisis, en mi cabeza también está resonando. Creo que es muy lúcido lo que apuntas de que el capitalismo triunfa porque se ha apropiado de las dinámicas libidinales a nivel subjetivo. Pero quizás, ya que nombrabas a Freud, no lo veo tanto del lado del deseo, sino de la pulsión de muerte, ¿no? Entrar dentro de este circuito, lo veo más un circuito pulsional. Y aquí tomando un poco, no sé, a mí me sirve mucho para entender en dónde estamos metidos el discurso lacaniano y la distinción que hace entre deseo y goce, ¿no? Entendiendo el capitalismo como aquello donde todo es posible, yo creo que eso apuntaría más al goce, ¿no?, al sin límite, al estar, ¿no?, en este circuito de pulsional de consumo, ¿no?, lo que decías de desplazar un objeto hacia otro, y eso se infinitiza, y eso es lo que nos engancha, yo creo, y nos enjaula. Pero el deseo estaría del lado del límite, ¿no?, de la falta, que yo creo que es lo que el capitalismo intenta tapar. Y de ahí veo, ¿no?, un poco una aporía, ¿no?, en esta salida melancólica. Quizás también por un pensamiento un poco más clínico, quizás por mi trabajo, y quizás lo veo de otra manera, ¿no? No veo lo mismo
quizás la tristeza que la posición melancólica, donde quizás el sujeto no tanto sufre por una pérdida de objeto, sino que se identifica con este objeto perdido, ¿no? Y ahí es donde quizás te deja sin mucha herramienta para moverte. Bueno, no sé. Sí, sí, es interesante lo que planteas. A ver, sé lo que dices, lo he leído, ¿no? Este es un poco también el discurso de Zizek, que es lacaniano, ¿no? Que es decir que lo que hace el capitalismo es alimentar el goce y no el deseo. Entendiendo por goce, ¿no? Para los que no seáis lacanianos, ¿no? Bueno, pues como ese, digamos, ese deseo que desea su propia destrucción, finalmente, ¿no? Sería pues lo propio de las adicciones, por ejemplo, ¿no? El estar buscando todo el rato en la adicción una satisfacción que no se satisface y que por eso tienes que estar repitiendo constantemente estas conductas así como, pues esto, pulsionales. A ver, yo te diría que sí, que por ejemplo el capitalismo cibernético funciona mucho a través de la adicción. También hablo de esta cuestión de cómo las pantallas, una cosa era la pantalla de televisión, la de cine, incluso la del ordenador, pero el momento en que se establece una relación entre cuerpo y pantalla a través de lo táctil, o sea, la pantalla táctil, eso convierte el dispositivo se inerva con el propio cuerpo y establece una relación de adicción. O sea, no podemos parar de hacer scroll, pero no podemos porque el dedo se adelanta a tu propia conciencia, digamos, ¿no? Entonces, ese paso que ha hecho la tecnología es brutal, de inervarse con el propio cuerpo y genera todas estas conductas adictivas que no te das cuenta y llevas 2 horas en el Insta o en TikTok o en lo que sea. Y es porque el inconsciente se ha apoderado, digamos, o la máquina se ha apoderado del inconsciente. Entonces, en esto estoy de acuerdo que hay esta dimensión de adicción o de goce en el capitalismo actual, pero ese relato, el relato que hay detrás, es que el paso, digamos, en lacaniano, el paso del posfordismo, del paso del fordismo al posfordismo o al neoliberalismo se explica como el declive del padre y la entrada en el mundo del goce. Entonces, esa narrativa a mí me parece un poco, o sea, el padre como el que ponía la ley, el que reprimía, el que ponía los límites, y ahora no hay padre y esto es un sin Dios. Esa narrativa me parece un poco nostálgica, y como nostálgica de la ley, que es lo peor, ¿no? Y incluso, bueno, un poco retrógrada. Es decir, hay añoranza de la ley, hay añoranza de los límites, ¿no? Entonces, de ahí sale, pues, de repente, que tanto psicoanalista esté en contra de la ley trans, por ejemplo, o de cosas así que dices, a ver, a lo mejor se está operando, ¿no? con una conceptualidad que se tendría que cuestionar. Y bueno, un poco yo lo que intento sostener, no sé si lo hago bien, es que esta división entre deseo y goce, aunque sí que haya una dimensión de adicción en el capitalismo actual, es una distinción que, como todo binarismo, habría que cuestionar, porque al final es como si hubiera un deseo bueno y un deseo malo. Y yo no tengo claro que sea eso, ni tengo claro que el capitalismo funcione solamente a través de la adicción. Hay adicción, pero también hay, o sea, el anuncio de Macintosh no nos enseñaba la adicción, nos enseñaba que el capitalismo iba a realizar nuestros deseos como proyecto, era un proyecto del capitalismo, ¿sí? Entonces, creo que hay una captura más grande que no tiene que ver solamente con el goce. Y después tengo mis dudas con la cuestión bueno, de hacer como este tipo de análisis en el que el goce es
bueno, es criticado como algo terrible y de repente pues cualquier conducta sexual, de género, etcétera, entra dentro. O sea, me parece que puede ser un poco de derechas este discurso, según cómo. ¿Sí? Pero bueno, ya está ahí. Gracias. Hola Laura, Hola. soy José de el IES Joan Carballeira y quería hablar un poco también otra vez del deseo y el placer para que me pudieras comentar un poco tu teoría. Yo entiendo el placer como una felicidad más momentaria y un poco más impulsiva. Y por otra parte entiendo el deseo como un proyecto que, como decías, no siempre es tan placentero, pero tiene un fin que está a otra escala. Es la visión y la creencia en un futuro lo que nos hace avanzar hacia la ayuda social, porque si nos guiamos por el placer podemos acabar en un trabajo por un sueldo que quizá nos sirva para vivir y gozar de ciertos placeres. Pero si luchamos en contra de ese sistema por el deseo de mejorarlo, podemos lograr esa ayuda social. Entonces, yo creo que el placer actual lo que nos provoca es la no acción, la desesperanza de un futuro mejor, y también lo asocio bastante a la depresión, porque aunque la depresión es el no deseo, también es la no acción y por lo tanto está apoyando indirectamente al capitalismo y no a un cambio en que mejoremos situaciones como la pobreza o la opresión. Entonces, quería que me comentaras un poco cómo defiendes el placer frente a esto. Muy bien, muy interesante, caray. Bueno, pues, a ver. Vale. O sea, sí, yo estoy más del lado del placer que del deseo, ¿sí? Y te digo porque, en parte siguiendo a Foucault, ¿vale? Que él planteaba, ¿no? Como dejemos de hablar de deseo y empecemos a hablar de placer. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, ¿cómo se entiende el placer? O sea, Freud, por ejemplo, lo entendería como algo homeostático, ¿no? Es decir, lo que se consigue con el placer es como una especie de equilibrio de las sensaciones del organismo, ¿no? Y eso generaría una situación placentera. Eso sería Freud, pero, por ejemplo, de una manera más espinocista y a lo mejor incluso hasta deleuziana, ¿no? Podríamos decir que el placer, que aquello que nos procura placer, aumenta nuestra capacidad de pensar y de actuar, ¿no? Es decir, los encuentros placenteros nos permiten, o incluso el placer que supone comprender algo, ¿sí? El placer de la teoría, porque la teoría produce placer, ¿sí? Leer produce placer, entender algo produce placer. Ese placer es un placer que aumenta tu capacidad de entender, de interactuar, de explicar, de encontrar principios narrativos para lo que sucede, ¿no? Mientras que el deseo está atado a la consecución del objeto. Entonces, además ve al otro como un objeto, ¿sí? Esta es la trampa del deseo cuando Lacan habla del objeto de deseo, ¿no? o el pequeño objeto A. El deseo objetualiza al otro. Yo deseo a una persona, la convierto en objeto, ¿sí? En objeto de mi deseo, por supuesto, ¿no? Y entonces mi relación con esa persona es en tanto que objeto. Una práctica sexual que no pase por ahí y que pase por el placer es otra cosa. Ahí se encuentran dos sujetos que se dan placer, dos o los que sean, ¿eh? Yo no me meto ahí lo que quiera hacer cada uno. Pero una cosa es relacionarse a partir del placer, es decir, entregar placer y recibir placer, y otra cosa es relacionarse a partir del deseo, es decir, tú eres mi objeto del deseo con todo lo que implica de posesión, de celos, de todas las relaciones tóxicas que se derivan de esa relación de deseo y de lo que tú pones en juego de ti mismo en esa relación de deseo, ¿no? Entonces,
creo que al menos la sexualidad podría entenderse en términos de placer y no de deseo. Por ejemplo, todo el tema del consentimiento, que ahora está con la ley tan debatido y tal, no es un problema. O sea, si se ve como un problema de deseo, claro, el deseo es oscuro, entonces yo no sé lo que quiero, a lo mejor es que quiero que me peguen y que me violen, pero a lo mejor no, pero... En cambio, si lo planteamos en términos de placer, oye, ¿esto me da placer, no me da placer? ¿Te he dicho que no me da placer? Pues punto, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se puede plantear de otra manera la sexualidad. Y después lo que tú has dicho de que el deseo es deseo de mejorar, por bonito y así, y de cambiar el mundo y tal, esto es la fórmula de Yados, del influencer. Hay que mejorar, hay que hacer flexiones. Cada día levántate a las 5, pim, pam, pam. Esto es puro neoliberalismo, que funciona a través del deseo. Y no funciona a través de la pulsión, funciona a través del deseo. Sé mejor, supérate a ti mismo, gana un montón de pasta, tal. Estas narrativas yo creo que se han de poner en cuestión. Por eso pongo en cuestión el concepto de deseo y no el de placer. Pero entiendo lo que me vienes a decir, ¿eh? Está ahí. Gracias. ¿Hay otra por ahí? Aquí. Hola Laura, felicidades por tu conferencia, como siempre magnífica. Yo me siento muy identificada con muchos de tus puntos y en general con tu discurso desde hace tiempo. Aquí en lo que has hablado tal vez no me ha quedado claro, porque el deseo, tal como lo he entendido en el discurso, igual es un poco limitado. Porque yo creo que el ser humano, la condición humana, si existe algo que se pueda llamar condición humana como esencia, es difícil pensarla sin el deseo de algo mejor. Si yo voy a una manifestación feminista, deseo que vaya mucha gente. Deseo que tenga una repercusión en las redes, que tenga una repercusión en las leyes que va a hacer el gobierno por lo que nosotros estamos luchando cuando salimos a la calle. Si estoy educando de una manera, que yo he sido profesora mucho tiempo, yo deseo que estos alumnos míos, igual es como una erótica más que un deseo. Yo no sé si la diferenciación tiene que ir por lo que es el eros, ¿no? Igual como eros se puede entender, por lo menos yo lo entiendo de una manera muy amplia, que como condición humana siempre tendemos a que haya algo sin necesidad que sea, ¿no? Esto de los influencers, de sentirte mejor cada mañana y tener que hacer 20 flexiones. No, yo no voy por ahí. Voy por otro tipo de deseo, por otro tipo de erotismo, ¿no? De esa erótica que lleva a procurar que las cosas que tú hagas sean para mejor. O sea, yo confío que si en Cataluña se llegan a hacer determinadas leyes o se llegan a hacer determinadas conclusiones que eviten que la gente que viene en patera acabe en un CIES, pues yo deseo eso, o sea, desearía que esto desapareciera, esos centros, y que se acogiera a la gente que viene y que fuera un lugar de acogida. Pero es mi deseo. No sé si me aclaro en cuanto a esa diferenciación de amplitud del término deseo, que yo lo llevaría más al hecho de eros, ¿no? Y nada más, y muchísimas gracias y nos vemos en Barcelona. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, a ver, yo preferiría pensarlo como una erótica que como un deseo, o como una ética erótica, a lo mejor, ¿no? Es decir, es muy probable que, aunque tú desees pues que los emigrantes no se ahoguen, se van a ahogar, porque hay leyes para que se ahoguen, ¿sí? Entonces, tú puedes desear que quiten esas leyes, pero esas leyes no las van a quitar, porque les interesa que hayan leyes para que la gente se ahogue. Entonces, bueno, sabemos el mundo en el que vivimos. Entonces, otra cosa es lo que nosotros hagamos porque creemos que lo tenemos que hacer. Entonces, a mí creo que no me hace falta la categoría de deseo para actuar
pues esto, en función de criterios de justicia, de antiautoritarismo, de antifascismo, etcétera, de determinados criterios que son criterios aquí y ahora, ¿no? Como no me hace falta desear un mundo mejor. O sea, estoy en me da igual que no vaya a cambiar, pero entiendo cómo tengo que actuar yo, y cómo tenemos que actuar pues, los que pensemos como yo, ¿no? Entonces, un poco sería esta la idea. Pero en cambio, el deseo de mejorar que decías, yo creo que eso sí que es bastante... Es decir, el capitalismo ha vivido de este deseo de mejorar, de que todos íbamos a vivir mejor, que íbamos a trabajar menos, que íbamos a tener más propiedades, que todos íbamos a ser clase media, etcétera, etcétera. Y gracias a ese deseo está consiguiendo lo contrario. Precarización, esclavitud laboral, etcétera, etcétera, desigualdad brutal. Entonces, es muy fácil capitalizar los deseos. Y es muy fácil como pues esto, manipular los deseos de la población. Por eso, bueno, mi idea de la melancolía o una erótica del placer y no del deseo, algo que no sea manipulable por parte del poder. Pero bueno, un poco esta es la idea, sí. Gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la conferencia. Para mí ha sido una novedad. Yo no te conocía y no conocía esa propuesta y me ha parecido preciosa. ¿Vale? Entonces, yo quería agradecer también, sobre todo, a que el término, concepto, si quieres, anomalía de la melancolía, tuviera voz y tuviera espacio y tiempo para llegarnos a todos. Yo la primera vez que pensé el término melancolía lo hice desde un escrito que se llama El libro de Apolonio, que es un anónimo de, no te sé decir ahora mismo, no se localiza tampoco en el espacio, pero tiene que ver con la literatura, está en Castalia, o sea, con los clásicos de las letras. Y entonces, esto fue para mí un descubrimiento también, no solo de una propuesta para pensar la melancolía, yo debo tener tendencia melancólica, pero estoy muy contenta con mi melancolía también. Entonces, es para mí algo parecido al banquete de Platón respecto de la erótica platónica, no sé. En ese libro se habla de la melancolía como una afección del alma, no tiene nada que ver con definiciones pues de la RAE o quizá con una conceptualización concreta. Y me gustó porque se expresa a través de las lágrimas, incluso en un espectro, ¿no? de distintos momentos de la obra donde hay lágrimas. Se expresa también en las lágrimas que no se lloran, en el silencio, en esas que pues invaden están presentes en nuestro cuerpo, porque la melancolía, la depresión te lleva a una inacción también. Entonces no solo es lucidez, sino que hay que dar el paso, que es un poco lo que me ha gustado más de la propuesta, ¿no? Ese salvarse a sí mismo, esa militancia en la barrera, en la propuesta de la melancolía o de la situación catastrófica vivida, que no sé, yo no me ha quedado muy claro, si puedes incidir tú sobre ello, te lo agradezco, que ahí viene la pregunta. Si es un estado como tal, como que se toca de vez en cuando o que se puede trasvasar, o si es una cierta tendencia de no todas las personas, algunas, porque yo también conozco personas melancólicas, personas depresivas y personas que no les ha dado tiempo, creo que se comentaba aquí el otro día, pues no sé, deprimirse en su vida, no tengo tiempo, ¿vale? Entonces, pues claro, es que también la consideración de que sea un estado, un estado en que puedes definir una situación
social, política, etcétera, incluso subjetiva, de salud, a una tendencia, pues varía mucho, porque si tenemos una tendencia, pues necesitamos no solo barrera, sino también necesitamos, yo no digo futuro, pero digamos salir a flote, ¿no? O sea, buscar, yo creo que entiendo más o menos la propuesta, para concluir, a nivel poder, a nivel político, lo puedo hacer y tengo que hacer esto. O sea, si mi melancolía es lúcida, yo sé lo que tengo que hacer. Pero lo otro está en ¿dónde me paro? En el plano moral, claro, tú has dicho, es que el futuro no existe, la felicidad tampoco, eso que han buscado los filósofos siempre, ya sabes, ¿no? Pero en el caso de, en el plano moral, claro, yo necesito pues ese placer, porque si no, no salgo, entendámonos. Bueno, que si me puedes aclarar un poquito más esos límites, esos linderos, ¿no?, que yo tengo todavía. Gracias. De nada. Bueno, no sé. Bueno, primero, muchísimas gracias por la referencia al libro de Apolonio, que no lo he leído, lo iré a por él. Vale, gracias. Si es un estado, una tendencia, yo en el texto digo, en el libro digo esto, ¿no?, que a veces es un estado, una tendencia, un carácter, a veces hay gente que es melancólica de siempre, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene? Yo creo que en todos los casos viene de la pérdida. Lo que pasa es que hay muchas pérdidas inconscientes, hay muchas pérdidas que no nos contamos a nosotros mismos, hay como mucha experiencia o pérdidas o traumas de la infancia. ¿Cuántas mujeres depresivas no han sufrido violencia sexual en su infancia? Y a lo mejor ni se acuerdan, o a lo mejor se acuerdan pero lo pasaron de largo, ¿no? Entonces, siempre hay un algo que desencadena. Este desencadenante se puede convertir en un carácter a lo largo de la vida y puede acabar bien o mal, o no, o uno hace como que no ve hasta que un día le cae todo delante y bueno, pues aparece. Entonces, a mí lo que me interesaba era que es verdad que la melancolía se ha hablado siempre, o sea, antes era la acedia, ¿no?, que le llamaban. Entonces, este estado siempre ha existido, está relacionado con la creación, ¿no?, con Saturno, etcétera, etcétera. Pero nunca de esta manera masiva como está ocurriendo ahora. Entonces, a mí lo que me interesaba como de este paso que tú dices, ¿no?, cómo mantenernos a flote. Bueno, el que era acusado de acedia, ¿no?, el que era acusado de ser melancólico, se le acusaba de no creer en Dios. Esta era una de las características. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Es decir, realmente eran los que no creían, eran los ateos, los melancólicos. Entonces, en esto soy nietzscheana, es decir, se puede vivir perfectamente sin Dios. La cuestión es que hemos de encontrar la manera y no ir sustituyendo dioses, ¿no? Pues ahora por este proyecto, ahora por lo otro. Tenemos que ser capaces de vivir sin Dios, con la muerte de Dios, que es lo que propone Nietzsche. Entonces, para mí un poco esta es la idea, digamos, positiva, si se le puede llamar de alguna manera, ¿no? Es decir, por eso hablo de un nihilismo activo, un nihilismo que no nos pongamos a llorar porque ya no hay dioses, porque ya no hay futuro, porque ya no hay proyectos, sino decir, ostras, nos hemos liberado de esto. Y esta es la posición correcta. Y a partir de ahora podemos actuar, y podemos actuar por criterios eróticos, por criterios de justicia, por criterios de lo que sea, pero es una acción que está desproveída del mandato de Dios. Por lo tanto, es una acción que empieza a ser interesante, porque lo otro es una minoría de edad, es someterse a un mandato externo. Entonces, bueno, un poco es lo que te diría. Sí te he contestado, pero... Gracias. Bueno, gracias por tus aportaciones, me hicieron pensar mucho, pero hay algo...
tú has dicho el tema de la capitalización del deseo por parte del neoliberalismo, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, voy a contar una anécdota personal. Yo en el 74 fui a París, lo típico, aquí aún había, era el franquismo tardío, pero existía. Y bueno, lo típico, vas a París, ves pues eso, el último tango, o sea, discursos totalmente que aquí no podías escucharlos ni cosas que aquí no podías vivir. Pero lo que más me impactó fue un anuncio, ahí la capturación del deseo por el capitalismo, un anuncio simple donde un coche, iba un señor conduciendo un coche y en plena naturaleza, el tema de la naturaleza, la ecología, y se ponía a gritar libertad, que se la daba a su coche, claramente. Todo eso, ese anuncio, conectó más con todo mi deseo y con toda mi represión en ese momento que todas las películas, todos los actos a los que fui, todas las reuniones que tuve. Ese anuncio conectó con mis emociones mucho más que todo lo demás. Y ahí estoy de acuerdo. O sea, el capitalismo captura nuestros deseos de una manera que va directa a nuestra libido, a nuestra emoción. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Me parece muy interesante todo el tema de acercarse a la depresión desde un tema de, no es un malestar individual, aunque lo sufra la persona, sino que es producto de un malestar social, y estamos en un tren donde es un acto de salud pararse, pero en lo que no estoy muy de acuerdo contigo es el tema de renunciar al deseo. Yo creo que no tenemos que renunciar al deseo, y tampoco estoy de acuerdo contigo en el tema de la dicotomía placer-deseo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que...? Yo creo que son totalmente compatibles y, de hecho, la repetición del placer es motivada por el deseo y no tiene por qué el deseo siempre ser objetivar a la pulsión del deseo. Yo creo que es necesario rescatar el deseo y darle, o sea, y quitarle la dimensión y el contenido de quién nos ha robado el deseo. Rescatemos nuestro deseo, porque además yo soy de la opinión de que el deseo es la base de la motivación. Y los seres humanos necesitamos motivaciones. Estoy de acuerdo contigo en que no sustituyamos un Dios por el otro, y que seamos adultos de una vez, y seamos responsables de nuestro aquí y ahora para ser lo que queramos ser. Y en ese paso me parece que ver la depresión como tú nos lo estás transmitiendo me pareció muy novedoso y muy interesante. Pero yo reivindico el deseo. Está bien. O sea, y me parece fundamental y me parece que ayuda mucho todo lo que estás diciendo para, a la hora de acercarte a la depresión, verlo de otra manera y relaja a nivel individual. Pero yo necesito también deseos colectivos. No que me los diga ningún Dios, pero sí necesito construir colectivamente algo que vaya más allá de mi placer y de mí misma. Sin dioses y sin reyes, pero sí reivindico el deseo y la motivación. Entonces, en eso que yo no... Todo lo demás me ha gustado, pero eso con eso no conecto mucho yo. Bueno, el placer no tiene por qué ser solo individual, es decir, hay un placer en hacer cosas colectivamente también. O sea, ni el placer es solamente placer erótico. A ver, yo te diría, yo trabajo con gente, por ejemplo. A mí me gusta mucho trabajar en proyectos con gente que también está pensando y tal, y somos un equipo y hacemos cosas y no paramos en realidad, ¿no? Pero porque hay placer en el acto, en el encuentro, en lo que yo aprendo del otro, lo que el otro aprende de mí, en el estar como pensando juntos. Eso es muy interesante, como las militancias, ¿no? Pero en sí mismo es interesante, no tanto por el objetivo final que sea, yo qué sé, hacer una revista, un número monográfico, eso es lo más rollo, en verdad. O sea, que no hubiera objetivo del deseo sería lo más interesante, el juntarse por placer. Entonces, no creo que el placer tenga que ser individual, yo te diría. Y lo de rescatar el deseo, bueno, está bien, o sea, lo entiendo, pero a ver cómo no te lo van a capturar. Porque ese es el peligro cuando uno pone ahí el deseo. Seguro que encuentran la manera de vendértelo en pastillas, digamos.
Pero está bien, me parece bien tu reflexión. Non sei se queda algunha pregunta. No. Se non, deixamos aquí, entón. Vale, volvemos a dar as grazas a Laura pola súa participación, pola súa charla. E a vosotros.